Hola. Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Título 1. Disposiciones generales. Capítulo 1. Principios generales. Artículo 1. La presente ley garantizará la protección de los trabajadores en los términos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, así como el funcionamiento para trabajadores y empleadores de una jurisdicción laboral autónoma, imparcial y especializada. Parágrafo único. La designación de personas en masculino tiene, en las disposiciones de esta ley, un sentido genérico referido siempre por igual a hombres y a mujeres. Artículo 2. El juez orientará su actuación en los principios de uniformidad, brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad, inmediatez, concentración, prioridad de la realidad de los hechos y equidad. Artículo 3. El proceso será oral, breve y contradictorio. Solo se apreciarán las pruebas incorporadas al mismo conforme a las disposiciones de la ley. Se admitirán las formas escritas previstas en ella. Artículo 4. Los actos del proceso serán públicos, salvo que expresamente esta ley disponga lo contrario, o el tribunal así lo decida por razones de seguridad, de moral o de protección de la personalidad de una de las partes. Artículo 5. Los jueces en el desempeño de sus funciones tendrán por norte de sus actos la verdad. Están obligados a inquirirla por todos los medios a su alcance y a no perder de vista la irrenunciabilidad de los derechos y beneficios acordados por las leyes sociales a favor de los trabajadores, así como el carácter tutelar de las mismas, y por tal causa tienen que intervenir en forma activa en el proceso, dándole el impulso y la dirección adecuados de conformidad con la naturaleza especial de los derechos protegidos. Artículo 6. El juez es el rector del proceso y debe impulsarlo personalmente, a petición de parte o de oficio, hasta su conclusión. A este efecto, será tenida en cuenta también, a lo largo del proceso, la posibilidad de promover la utilización de los medios alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación, mediación y arbitraje. Los jueces que han de pronunciar sentencia deben presenciar el debate y la evacuación de las pruebas, de las cuales obtienen su convencimiento. Parágrafo único. El juez de juicio podrá ordenar el pago de conceptos como prestaciones o indemnizaciones distintos a los requeridos, cuando estos hayan sido discutidos en juicio y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley y con lo alegado y probado en el proceso, siempre que no hayan sido pagadas. Artículo 7. Hecha la notificación para la audiencia preliminar, las partes quedan a derecho y no habrá necesidad de nueva notificación para ningún otro acto del proceso, salvo los casos expresamente señalados en esta ley. Artículo 8. La justicia laboral será gratuita. En consecuencia, los tribunales del trabajo no podrán establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios. Los registradores y notarios públicos no podrán cobrar tasas, aranceles, ni exigir pago alguno en los casos de otorgamiento de poderes y registro de demandas laborales. Artículo 9. Cuando hubiere duda acerca de la aplicación o la interpretación de una norma legal, o en caso de colisión entre varias normas aplicables a un mismo asunto, se aplicará la más favorable al trabajador. En caso de duda sobre la apreciación de los hechos o de las pruebas, se aplicará igualmente la que más favorezca al trabajador. La norma adoptada se aplicará en su integridad. Artículo 10. Los jueces del trabajo apreciarán las pruebas según las reglas de la sana crítica. En caso de duda, preferirán la valoración más favorable al trabajador.
Artículo 11. Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en la ley. En ausencia de disposición expresa, el juez del trabajo determinará los criterios a seguir para su realización. Todo ello con el propósito de garantizar la consecución de los fines fundamentales del proceso. A tal efecto, el juez del trabajo podrá aplicar analógicamente disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el carácter tutelar del derecho sustantivo y adjetivo del derecho del trabajo, cuidando que la norma aplicada por analogía no contraríe principios fundamentales establecidos en la presente ley. Título segundo de los Tribunales del Trabajo. Capítulo 1. Organización y funcionamiento de los Tribunales del Trabajo. Artículo 12. En aquellos procesos en los cuales se encuentren involucrados derechos, bienes o intereses patrimoniales de la República, los funcionarios judiciales deberán observar los privilegios y prerrogativas consagrados en leyes especiales. Artículo 13. La jurisdicción laboral se ejerce por los tribunales del trabajo, de conformidad con las disposiciones de esta ley. Artículo 14. Los tribunales del trabajo son: a. Unipersonales del trabajo que conocen en primera instancia. B. Tribunales superiores del trabajo que conocen en segunda instancia. Y C. Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social. Artículo 15. Los tribunales del trabajo se organizarán en cada circuito judicial en dos instancias. Una primera instancia integrada por los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo y los tribunales de juicio del trabajo. Y una segunda instancia integrada por tribunales superiores del trabajo. Su organización, composición y funcionamiento se regirá por las disposiciones establecidas en esta ley y en las leyes respectivas. Artículo 16. Los tribunales de trabajo que conocen en primera instancia serán unipersonales, constituidos por un juez y un secretario, ambos profesionales del derecho. Artículo 17. Los jueces de primera instancia conocerán de las fases del proceso laboral de conformidad con lo establecido en esta ley. La fase de sustanciación, mediación y ejecución estará a cargo de un tribunal unipersonal que se denominará Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. La fase de juzgamiento corresponderá a los tribunales de juicio del trabajo. La fase Artículo 18. Los jueces de primera instancia del trabajo ejercerán sus funciones como jueces de sustanciación, mediación y ejecución o como jueces de juicio, según sea el caso. Artículo 19. Los tribunales superiores del trabajo, colegiados o unipersonales. Los primeros estarán constituidos por 3 jueces y un secretario, y los segundos por un juez y un secretario, todos profesionales del derecho. Artículo 20. Los tribunales del trabajo tendrán un secretario que deberá ser venezolano, mayor de edad, abogado de la República y será nombrado o removido en la forma y condiciones que determine la ley. Artículo 21. Son deberes de los secretarios de los tribunales del trabajo: 1. Dirigir la secretaría, de acuerdo a lo que disponga el juez. 2. Recibir y autorizar solicitudes y exposiciones que por diligencias o escritos hagan las partes, así como los documentos que éstas presenten. 3. Expedir las copias certificadas que deban quedar en el tribunal y con la anuencia por escrito del juez, las que soliciten las partes. 4. Recibir y entregar la secretaría y el archivo del tribunal bajo formal inventario que firmarán el juez, el secretario saliente y el entrante. 5. Asistir a las audiencias del tribunal, autorizando con su firma todas las actas y concurrir a la secretaría, atendiendo con diligencia y eficacia el servicio al público. 6. Llevar o controlar que el funcionario designado mantenga con celeridad y exactitud
los libros de diario y de sentencias del tribunal, cuando dicha función le sea delegada, y 7. Las demás que prescriba la ley. Artículo 22. Los secretarios de los tribunales del trabajo otorgarán autenticidad a todos los actos que autoricen en el ejercicio de sus funciones, pero no podrán expedir certificaciones de ninguna especie sin previo decreto del tribunal, salvo en los casos en que la ley lo permita expresamente. Artículo 23. En cada circuito judicial deberá existir un servicio de alguacilazgo para los tribunales del trabajo. Los alguaciles serán los ejecutores inmediatos de las órdenes que dicten, en ejercicio de sus atribuciones, los jueces y los secretarios. Por su medio se practicarán las notificaciones y convocatorias que libre el tribunal y se comunicarán los nombramientos que den lugar a los procesos en curso. Los alguaciles deberán ser mayores de edad, venezolanos, y tener expresamente o preferentemente el título de bachiller. Artículo 24. El cargo de funcionario de los tribunales del trabajo es incompatible con el desempeño de cualquier cargo público o privado, salvo casos previstos en la ley. Artículo 25. Las faltas temporales o absolutas de los jueces del trabajo serán cubiertas por los suplentes o con jueces respectivos en el orden de su elección. Artículo 26. Los funcionarios de los tribunales del trabajo, en el ejercicio de sus funciones, son responsables penal, civil, administrativa y disciplinariamente conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a las leyes. Artículo 27. Los jueces del trabajo harán guardar el orden y el respeto debidos al tribunal y a cada uno de sus miembros en el local o en el lugar donde ejerza sus funciones o se hayan accidentalmente constituido. Toda autoridad de policía, cualquiera que sea su categoría, deberá ejecutar sin dilación alguna las instrucciones que le comuniquen los jueces del trabajo en sus funciones. Capítulo 2 de la Defensoría Pública de Trabajadores. Artículo 28. Con competencia y funciones en el ámbito nacional, operará un servicio de Defensoría Pública de Trabajadores, cuya organización, atribuciones y funcionamiento serán establecidas por la Ley Orgánica de Defensa Pública, contemplada en la disposición transitoria cuarta, numeral 5, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Capítulo 3. De la competencia de los tribunales del trabajo. Artículo 29. Los tribunales del trabajo son competentes para sentenciar y decidir: 1. Los asuntos contenciosos del trabajo que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje. 2. Las solicitudes de calificación de despido o de reenganche formuladas con base a la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral. 3. Las solicitudes de amparo por violación o amenaza de violación de los derechos y garantías constitucionales establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 4. Los asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasión a las relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de la seguridad social. Y 5. Los asuntos contenciosos del trabajo relacionados con intereses colectivos o difusos. Artículo 30. Las demandas o solicitudes se propondrán por ante el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competentes por el territorio que corresponda. Se considerarán competentes los tribunales del lugar donde se prestó el servicio o trabajo, o en el domicilio del demandado, donde se puso fin a la relación laboral o donde se celebró el contrato de trabajo, o en el domicilio del demandado, a elección del demandante. En ningún caso podrá establecerse o convenirse un domicilio que excluya todos los señalados anteriormente. Título 3 de la inhibición y la recusación. Capítulo 1 de las causales de inhibición y recusación. Artículo 31. Los jueces del trabajo y los funcionarios judiciales deberán inhibirse o podrán
ser recusado por alguna de las causales siguientes. 1. Por parentesco de consanguinidad con alguna de las partes o sus apoderados, en cualquier grado, en línea recta o en la colateral hasta cuarto grado, inclusive, o de afinidad hasta el segundo grado, inclusive. Procederá también la inhibición o recusación por ser cónyuge del inhibido o del recusado, del apoderado o del asistente de cualquiera de las partes. 2. Por tener el inhibido o recusado, su cónyuge o alguno de sus consanguíneos o afines, dentro de los indicados, interés directo en el pleito. 3. Por haber dado el inhibido o el recusado recomendación o prestado su patrocinio a favor de alguno de los litigantes sobre el pleito en que se le recusa. 4. Por tener el inhibido o el recusado sociedad de interés o amistad íntima con alguno de los litigantes. 5. Por haber el inhibido o el recusado manifestado su opinión sobre lo principal del pleito o sobre la incidencia pendiente antes de la sentencia correspondiente. 6. Por enemistad entre el inhibido o el recusado y cualquiera de los litigantes, demostrada por hechos que, sanamente apreciados, hagan sospechable la imparcialidad del inhibido o del recusado. Y 7. Por haber el inhibido o el recusado recibido dádivas de alguno o alguno de los litigantes después de iniciado el juicio. Capítulo segundo de la tramitación de la inhibición y la recusación. Artículo 32. Cuando el juez del trabajo advierta que está en curso en alguna de las causales de recusación o inhibición previstas en esta ley, se abstendrá de conocer e inmediatamente en esa misma audiencia levantará un acta y remitirá las actuaciones al tribunal competente para que conozca de la misma. Queda a salvo el derecho del particular de exigir la responsabilidad personal del juez y el derecho del Estado de actuar contra éste, si a sabiendas de encontrarse en curso en una causal de inhibición no lo hiciera. En todo caso, la causa estará en suspenso hasta la resolución de la incidencia. Artículo 33. La recusación se propondrá personalmente y por escrito ante el juez recusado. Propuesta la recusación, el juez recusado remitirá los autos al tribunal competente para conocer de esta. Artículo 34. En los casos de inhibiciones o recusaciones de los jueces de sustanciación, mediación, ejecución o de los jueces de juicio, conocerá el juez del Tribunal Superior del Trabajo competente por el territorio. Si el juez superior del trabajo estuviere imposibilitado para decidir la inhibición o recusación, conocerá otro tribunal de la misma categoría si lo hubiere en la jurisdicción y en defecto de éste, quien deba suplirlo conforme a la ley. En los casos de inhibición o recusación de los jueces que integran los tribunales superiores del trabajo, será competente para decidir de las mismas el juez de un tribunal de la misma categoría, si lo hubiere en la jurisdicción y en defecto de éste, quien deba suplirlo conforme a la ley. Artículo 35. El juez a quien corresponda conocer de la inhibición o recusación la declarará con lugar si cumpliera con los requisitos de procedencia, estuviera fundamentada en alguna de las causales establecidas en esta ley y se hubiera probado como había sido el hecho. Artículo 36. En los casos de recusación, ésta se podrá intentar antes de que se realice la audiencia preliminar, si fuere contra el juez de sustanciación, mediación y ejecución antes de la audiencia de juicio, en el caso de que el recusado fuera el juez de juicio o antes de que se efectúe la audiencia, por ante el Tribunal Superior del Trabajo, si le intentara recusar a un juez superior. En ningún caso se admitirá
en la misma causa más de una recusación contra el mismo juez. Artículo 37. En los casos de inhibición, el juez a quien corresponda conocer de la misma deberá decidirla dentro de los 3 días hábiles siguientes al recibo de las actuaciones. Artículo 38. Recibida la recusación, el juez a quien corresponda conocer de la incidencia fijará la audiencia dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción del expediente, a los fines de la comparecencia tanto del proponente como del recusado, para que expongan sus alegatos y los hagan valer las pruebas que tuvieren a bien aportar. En esa misma audiencia, el juez decidirá, si fuera posible, diferir la audiencia para otra oportunidad en forma oral e inmediata. La inasistencia del proponente de la recusación a la audiencia se entenderá como desistimiento de la recusación. Artículo 39. Cuando la recusación recayere en un funcionario judicial, el juez del tribunal donde interviniere o fuere a intervenir el recusado conocerá de la recusación. Si el juez igualmente recusado, si fuera el juez igualmente recusado, se seguirá con el trámite establecido en los artículos 34 al 38 de este capítulo y conocerá de la recusación el Tribunal Superior del Trabajo respectivo. Parágrafo único. La oportunidad para recusar a los funcionarios judiciales será la misma que para recusar al juez. En el caso de los expertos, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su designación por el tribunal correspondiente. Artículo 40. El procedimiento que regirá para recusar a un funcionario judicial distinto al juez será el establecido en el artículo 39 de esta ley. Artículo 41. Si la recusación o inhibición fuera declarada con lugar, conocerá del proceso en curso cualquier otro tribunal de sustanciación, mediación y ejecución o un tribunal de juicio, si los hubiere en la jurisdicción. De no haberlo, o si los jueces de estos tribunales se inhibieran o fuesen recusados, serán convocados los suplentes en el mismo orden de designación. Cuando se trate de un juez de un tribunal superior del trabajo, el juez que hubiere decidido la inhibición o recusación conocerá de la causa. En los casos en que prospere la recusación de los funcionarios judiciales distintos al juez, se deberá designar inmediatamente al sustituto. Artículo 42. Declarada sin lugar o inadmisible la recusación, o habiendo desistido de ella el recusante, éste pagará una multa equivalente a 10 unidades tributarias si no fuera temeraria, y de 60 unidades tributarias si lo fuere. La multa se pagará en el lapso de 3 días hábiles siguientes a la decisión de la incidencia, por ante cualquier oficina receptora de fondos nacionales para su ingreso a tesorería. Si el recusante no pagare la multa dentro del lapso establecido, sufrirá un arresto en la jefatura civil de la localidad de 8 días en el primer caso y de 15 días en el segundo. En todo caso, la decisión deberá expresar cuándo es considerada como temeraria la recusación y el multado podrá hacer cesar el arresto haciendo el pago correspondiente. Parágrafo único. Las sanciones señaladas en el presente artículo se aplicarán al abogado recusante o a la parte asistida de abogado según el caso. Artículo 43. Será inadmisible la recusación que se intente sin estar fundada en algún motivo legal, la que se intente fuera del término legal y la que se intente contra el mismo juez en la misma causa, o la que se introduzca sin haber pagado la multa o cumplido el arresto que se le hubiera sido impuesto en la jefatura civil de la localidad, de acuerdo al artículo 42 de esta ley. Artículo 44. No serán admitidos a ejercer la representación o asistencia de las partes en el proceso
quienes estén comprendidos con el juez de trabajo en alguna o algunas causales expresadas en el artículo 31 de esta ley, que hubieran sido declaradas existentes con anterioridad en otro proceso, el cual será indicado por el juez del tribunal en su pronunciamiento de oficio o a solicitud de parte. Artículo 45. No se oirá recurso alguno contra las decisiones que se dicten en la incidencia de la recusación o de inhibición. Bien. Ok. Título cuarto de las partes, capítulo 1, generalidades. Artículo 46. Son partes en el proceso judicial del trabajo el demandante y el demandado, bien como principales o como terceros, con cualidad o interés para estar en juicio. Los mismos pueden ser personas naturales o jurídicas. Las personas naturales podrán actuar por sí mismas, dejando a salvo las limitaciones establecidas en esta ley. Las personas jurídicas estarán en juicio por medio de sus representantes legales o en aquel o aquellos señalados expresamente por los estatutos sociales o contratos, y deberán estar asistidas o representadas por abogados en ejercicio. Artículo 47. Las partes podrán actuar en el proceso mediante apoderados, debiendo estar facultados por mandato o poder, el cual deberá constar en forma auténtica. El poder podrá otorgarse también apud acta ante el secretario del tribunal, quien firmará el acta conjuntamente con el otorgante y certificará su identidad. Artículo 48. El juez del trabajo deberá tomar de oficio o a petición de parte todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendentes a prevenir o sancionar la falta de lealtad y probidad en el proceso, las contrarias a la ética profesional, la colusión y el fraude procesal o en cualquier otro acto contrario a la majestad de la justicia y respeto que se deben los litigantes. A tal efecto, el juez podrá extraer elementos de convicción de la conducta procesal de las partes, de sus apoderados o de los terceros, y deberá oficiar lo conducente a los organismos jurisdiccionales competentes, a fin de que se establezcan las responsabilidades legales a que haya lugar. Parágrafo primero. Las partes, sus apoderados o los terceros que actúen en el juicio con temeridad o mala fe son responsables por los daños y perjuicios que causaren. Se presume, salvo prueba en contrario, que las partes, sus apoderados o los terceros han actuado en el proceso con temeridad o mala fe, primero, cuando deduzcan en el proceso pretensiones o defensas principales o incidentales manifiestamente infundadas. 2. Alteren u omitan hechos esenciales de la causa maliciosamente. Y 3. Obstaculicen de una manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso. Parágrafo segundo. En los supuestos anteriormente expuestos, el juez podrá motivadamente imponer a las partes, sus apoderados o los terceros, una multa equivalente a 10 unidades tributarias como mínimo y de 60 unidades tributarias como máximo, dependiendo de la gravedad de la falta. La multa se pagará en el lapso de 3 días hábiles siguientes a la resolución del tribunal por ante cualquier oficina receptora de fondos nacionales para su ingreso en la Tesorería Nacional. Si la parte o las partes, sus apoderados o los terceros, no pagaré la multa en el lapso establecido, sufrirá un arresto domiciliario hasta de 8 días a criterio del juez. En todo caso, el multado podrá hacer cesar el arresto haciendo el pago correspondiente. Contra la decisión judicial que imponga las sanciones a que se refiere el artículo, no se admitirá recurso alguno.
Capítulo 2. Litisconsorcio. Artículo 49. Dos o más personas pueden litigar en un mismo proceso judicial del trabajo en forma conjunta, sea activa o pasivamente, siempre que sus pretensiones sean conexas por la causa u objeto, o cuando la sentencia a dictar con respecto a una de ellas pudiera afectar a la otra. Los actos de cada uno de los litigantes no favorecerán ni perjudicarán la situación procesal de los restantes, sin que por ello se afecte la unidad del proceso. En consecuencia, varios trabajadores podrán demandar sus derechos y prestaciones sociales en un mismo libelo y a un mismo patrono. Artículo 50. Cuando, por la naturaleza de la relación jurídica sustancial que sea objeto del proceso, no pudiera pronunciarse la sentencia útilmente, sin la presencia o el emplazamiento de todos los interesados, tanto demandantes como demandados deberán comparecer y ser emplazados de forma legal. Artículo 51. En el caso del litisconsorcio necesario activo, si no hubieren comparecido todos los interesados, el tribunal no dará curso a la demanda hasta tanto se cumpla el requisito. La misma facultad tendrá tratándose del litisconsorcio pasivo, mientras la parte actora no proporcione los datos necesarios para que todos los litisconsortes puedan ser emplazados en forma legal. Capítulo 3. Intervención de terceros. Artículo 52. Quien tenga con alguna de las partes relación jurídica sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero pueda afectarse favorablemente si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella. Podrán también intervenir en un proceso como litisconsortes de una parte los terceros que sean titulares de una determinada acción jurídica sustancial que pueda verse afectada por la sentencia que se va a dictar y que por ello estén legitimados para demandar o ser demandados en el proceso. Artículo 53. Los terceros deberán fundar su intervención en un interés directo, personal y legítimo. La intervención se ajustará a las formas previstas para la demanda, en lo que fueren aplicables. La intervención solo podrá producirse en la instancia antes de la audiencia respectiva. La excluyente solo podrá en primera instancia, la coadyuvante y litisconsorcial también durante el curso de la segunda instancia. Artículo 54. El demandado, en el lapso para comparecer a la audiencia preliminar, podrá solicitar la notificación a un tercero en garantía o de un tercero respecto al cual considera que la controversia es común o a quien la sentencia pueda afectar. El notificado no podrá objetar la procedencia de su notificación y deberá comparecer teniendo los mismos derechos, deberes y cargas procesales del demandado. Artículo 55. En cualquiera de las instancias, siempre que se presuma el fraude o colusión del proceso, el tribunal de oficio o a petición del Ministerio Público ordenará la notificación de las personas que puedan ser perjudicadas para que intervengan y hagan valer sus derechos, pudiéndose a tal fin suspender el proceso hasta por 20 días hábiles. Artículo 56. Toda clase de interviniente en el proceso concurrirá a él y lo tomará, en el estado en que se encuentre, en el momento de su intervención. Capítulo 4. De los efectos del proceso. Artículo 57. Ningún juez podrá volver a decidir sobre la controversia ya decidida por una sentencia, a menos que haya recurso contra ella o que la ley expresamente lo permita. Artículo 58.
la sentencia definitivamente firme es ley entre las partes, en los límites de la controversia decidida, y es vinculante para todo proceso futuro. Artículo 59. A la parte que fuere vencida totalmente en el proceso o en una incidencia, se le condenará el pago de las costas. Parágrafo único. Cuando hubiere vencimiento recíproco, cada parte será condenada al pago de las costas de la contraria. Artículo 60. Se condenará a las costas del recurso a quien haya apelado la sentencia que sea confirmada en todas sus partes. Artículo 61. Las costas producidas por el empleo de un medio de ataque o defensa que no haya tenido éxito se impondrán a la parte que lo haya ejercido, aunque resultare vencedora en la causa. Artículo 62. Quien desista de la demanda o de cualquier recurso que hubiere interpuesto pagará las costas si no hubiere pacto en contrario. Parágrafo único. En la transacción no hay costas salvo pacto en contrario. Artículo 63. Las costas que debe pagar la parte vencida por honorarios de apoderado de la parte contraria estarán sujetos a retasa. En ningún caso los honorarios excederán del 30% del valor de lo demandado. Artículo 64. Las costas proceden contra los estados, municipios, institutos autónomos, empresas del Estado y personas morales de carácter público, pero no proceden contra los trabajadores que devenguen menos de 3 salarios mínimos. Título quinto. De los lapsos y días hábiles. Artículo 65. Los términos o lapsos para el cumplimiento de los lapsos procesales, de los actos procesales, son aquellos expresamente establecidos por esta ley. En ausencia de regulación legal, el juez está facultado para fijarlos conforme al principio de celeridad procesal. Artículo 66. Los lapsos legales se contarán de la siguiente manera. A. Por año o meses serán continuos y terminarán el día equivalente del año o mes respectivo. El que debe cumplirse en un día que carezca el mes se entenderá vencido al último día de este mes. Y B. Establecidos por día se contarán a partir de los días hábiles, salvo que la ley disponga que sean continuos. En todos los casos, los términos y lapsos que vencieran en día inhábil se entenderán prorrogados del primer día hábil siguiente. Artículo 67. Son hábiles para las actuaciones judiciales previstas en esta ley todos los días del año, a excepción de los días sábados y domingos, jueves y viernes santos, declarados días de fiesta por la ley, de fiestas nacionales, y de las vacaciones judiciales declarados no laborables por otras leyes, y aquellos en los cuales el tribunal disponga no despachar. Artículo 68. Ningún acto procesal puede practicarse en día no hábil, ni antes de las 6 de la mañana, ni después de las 6 de la tarde, a menos de que por causa urgente se habilite en el día no hábil o la noche.